Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, un conflicto que enfrenta a Armenia y a Azerbaiyán. ¿Estás listo? Bien, empezamos. Presta mucha atención al siguiente mapa. En el mapa se puede ver Armenia en color naranja, la región de Nagorno-Karabaj en un color naranja más claro y el corredor de Nagorno-Karabaj en una zona rayada. También se puede ver Azerbaiyán con su capital Bakú. Históricamente, la región de Nagorno-Karabaj ha estado poblada por armenios, y no solamente la región de Nagorno-Karabaj, sino el corredor de Nagorno-Karabaj. Así fue la 10ª provincia del Reino de Armenia desde el año 189 a.C. hasta el año 387 después de Cristo, y después fue parte de la Albania caucásica, desde el año 387 hasta el siglo VII. Durante ese periodo, comprendido entre el siglo V y el siglo VII, Nagorno-Karabaj fue gobernado por la dinastía armenia noble de los Arransanik, que llegaron a desempeñar un papel considerable en los asuntos de la Albania caucásica. Con la conquista islámica, desde el siglo VII hasta la mitad del siglo IX, formó parte del Emirato de Armenia. Y en el año 821, en Nagorno-Karabaj se formó el Principado de Hachén. Para entender el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, hay que tener presente que el Estado armenio está formado por una mayoría de etnia armenia que profesa una de las versiones más primitivas y antiguas del cristianismo desde hace siglos, la Iglesia Apostólica Armenia. Azerbaiyán, por su parte, concentra un grueso de población túrquica que tiene al Islam en su variante chiita como confesión mayoritaria. Estados como Azerbaiyán, Armenia o Georgia son históricamente muy jóvenes, ya que sus territorios estuvieron siempre dominados por grandes imperios, como el ruso o el otomano. Y tras su formación después de la firma del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, fueron absorbidos a comienzos de los años 20 por la Unión Soviética. Esto hace que su independencia legal tenga un recorrido histórico muy corto. Así, Armenia se basa en razones históricas para reclamar Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj ha sido históricamente poblado por armenios, y no solamente Nagorno-Karabaj, sino el corredor de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj ha resistido a las invasiones de otros pueblos. Por tanto, Armenia se basa en razones históricas, mientras que Azerbaiyán se basa en razones políticas. El conflicto plantea un dilema, y el dilema es el siguiente. ¿Un país se debe de fundamentar en razones históricas o en razones políticas? Porque por razones históricas, Nagorno-Karabaj debería de pertenecer a Armenia. Armenia no ha invadido a nadie. Es Armenia la que ha sido invadida a lo largo de la historia, y Nagorno-Karabaj ha aguantado esas invasiones y ha conservado la cultura armenia y la lengua armenia, mientras que Azerbaiyán se basa en razones políticas para reclamar el territorio de Nagorno-Karabaj. La Unión Soviética supuso un periodo de coexistencia de estas etnias y diferentes visiones religiosas bajo la órbita socialista, pero también de implementación de rivalidades para beneficiar el control de Moscú. Así, Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI y experto en Rusia y el Cáucaso, asegura que, desde la órbita soviética, siempre se buscó beneficiar a uno u otro pueblo en momentos puntuales e implementar pequeñas rivalidades regionales para asegurar el control de la zona. La situación se mantuvo estable hasta que afloraron los nacionalismos en las repúblicas soviéticas y la URSS se encaminaba hacia el colapso. A partir de ese momento, los conflictos étnicos y las tensiones aumentaron.
El gran conflicto se produjo entre 1988 y 1994 y coincidió con las independencias de Azerbaiyán y Armenia, que pasaron de ser repúblicas socialistas soviéticas a estados independientes. En ese contexto, Nagorno-Karabaj, que había pertenecido siempre a la República Socialista de Azerbaiyán como una región autónoma y diferenciada, solicitó unirse a Armenia, pero Azerbaiyán se negó. Para Azerbaiyán era un peligro ceder a Armenia una parte tan significativa de su territorio y se opuso tácitamente a la anexión, a pesar de que en un referéndum la población de Nagorno-Karabaj solicitó unirse a Armenia con una mayoría de más del 90%. La guerra librada fue una de las más sangrientas de la última década del siglo XX. Según el profesor Rubinsky, en ella se adquirieron formas de combate y aniquilación casi medievales, que desencadenaron en un sangriento balance de 30.000 muertos, 25.000 de los cuales fueron del lado azerí. La superioridad armenia era abrumadora gracias a su principal aliado, Rusia, y consiguieron que Azerbaiyán perdiera el control sobre Nagorno-Karabaj y un cinturón alrededor de esta región que pasó a control militar armenio. Karabaj no se unió a Armenia, pero se constituyó como la República de Artsaj, un estado independiente de facto que posee una bandera muy similar a la armenia, que mantiene relaciones con ese país, pero que, sin embargo, no es reconocido por ningún miembro de la ONU, ni siquiera Armenia. Para Saldaña, esto se explica porque, aunque la mayoría de los ciudadanos de Nagorno-Karabaj quiere pertenecer a Armenia y Armenia quiere ocupar este territorio, es menos problemático que se forme una república independiente, aunque sea sobre el papel. La firma del alto el fuego en 1994 se dio bajo el amparo de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, y el Grupo de Minsk, un organismo presidido por Estados Unidos, Rusia y Francia que tiene como objetivo poner fin al conflicto en la zona, pero los resentimientos prevalecieron, en especial desde el lado azerí. Los conflictos esporádicos siguieron existiendo tras el fin de las hostilidades en 1994, pero no de forma sostenida, todo quedó paralizado durante un tiempo. Explica Rubinsky, si no se mantuvieron los enfrentamientos armados durante tantos años de forma sostenida es por la imposibilidad de ambos actores debido a las crisis económicas y los conflictos internos. La OSCE y el Grupo de Minsk trataron de dar salida a un conflicto latente que podía volver a estallar en cualquier momento, en especial porque Armenia mantuvo sus tropas en el territorio que rodea a Nagorno-Karabaj durante ese tiempo. Esa posible vía fueron los Principios de Madrid en noviembre de 2007. Los representantes de Armenia y Azerbaiyán coincidieron en varios puntos del acuerdo, pero no en la forma de realizar la desmilitarización de Armenia en la zona ocupada. Los puntos que se contemplaban eran el retiro de tropas armenias del cinturón en torno a Nagorno-Karabaj, la garantía de autogobierno y seguridad para esta región, la posible celebración de un referéndum sobre su futuro, la existencia de un corredor entre Armenia y la facilitación del regreso de los refugiados y desplazados, pero todo esto quedó en nada. Saldaña destaca que en este fracaso el papel de la poderosa diáspora armenia, Lubis como el Comité Nacional Armenio de Estados Unidos, intentaron persuadir a Barack Obama para que rechazara estos principios por considerarlos antidemocráticos. La realidad es que Armenia tenía mucho que perder y nada que ganar, y le interesaba más el status quo. Por otro lado, hay que destacar que Azerbaiyán tiene el apoyo incondicional de Turquía, mientras que Rusia, en teoría, apoya a Armenia porque Armenia pertenece a la OTAN de Rusia. Pero Rusia también tiene intereses en Azerbaiyán, porque Azerbaiyán es una región muy rica en gas y en petróleo. Así que Rusia no se mete hasta el fondo. Y por último, hay que destacar que durante la Primera Guerra Mundial, entre 1915 y 1923, Turquía llevó a cabo un genocidio con el pueblo armenio. Así que desde Armenia hay una desconfianza total hacia Turquía. Esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo.